profe. ¿En qué nos quedamos? Recuérdenme, por favor. Estábamos empezando a ver lo de las funciones, que nos había dejado intentar hacer un programa que pidiera al usuario una cantidad de números, los introdujera y el programa los sumara y sacara el promedio mediante funciones. Ajá, ¿y lo hicieron? El intento, cuando menos. A ver, Sí, ¿quién es el valiente que dice yo le enseño? yo después del primero porque lo estoy descargando. Bueno, lo estoy copiando y pegando en mi laptop. Okay. ¿Alguien que quiera presentar? No se amontonen, no se amontonen. A ver, profe, creo que ya. ¿Ya? A ver. Sí, permítame tantito. Permítame tantito. A ver, adelante, ya debes de poner, presentar. Ok. Ahí está. Se ve, se siente. Pues sí se ve, se ve, se ve. A ver. Ahorita lo vamos a sentir. Ok, a ver. Ahí está. Ujú. Le ponemos 2, dato inválido, 0, dato inválido. No voy a poner un carácter porque se vuelve loco por lo del scan. Ajá. Entonces, si ponemos, vamos a poner 4. 1, 2, 3, 4. Está. La suma es 10, el promedio de los valores es 2.5. Ajá. A ver, Está. ¿cómo lo hiciste? Ah, pues aquí, no sé por qué, primero lo estaba haciendo sin funciones, pero pasa que cuando intento declarar un arreglo, una variable que te diga el índice de elementos, no lo agarran. Entonces, pues ahí es donde tuve que ponerlo de la función. Y aquí mi función se llama suma ar, ¿no? Que va a tener dentro, bueno, la declaré como flotante, ¿no? Por si hay los decimales. No le puse un long Ujú. por la cosa de la ejemplificación nomás. Ajá. El unsigned int, que fuera el X, porque tus valores solo pueden ser positivos, ¿no? De cantidad. Entonces declaras que el arreglo va a tener un tamaño X. Vas a tener que declaras la suma del arreglo. Y luego aquí tenemos cuando empiezas a iterar, ¿no? Dentro de los elementos del arreglo. Ujú. Y dentro de esa iteración va a empezar a sumarlos de una. Y lo que va a retornar la función va a ser la suma del arreglo. Ajá. Entonces aquí declaras tu flotante. Aquí ya es mi forma, ¿no? De evaluar si no usas decimales o tal. Declaras un flotante de valor 0. Y aquí el unsigned int, ni, que también lo debería declarar como 0. Pero bueno. Aquí haces que se repita esta parte de código mientras que el NI sea diferente de N. Ujú. ¿Esto por qué? Porque queremos que nuestros valores no puedan ser negativos, decimales o 0. Y pues para que no sean 0, pues ponemos esta condición. Y para que no sean decimales, ponemos esta condición, ¿no? Porque si el entero es decimal, hace ahí, eh, hace ¿cómo se llama? El Con, cast. no, si tienes un entero y le metes decimal, ¿cómo te lo devuelve? No te devuelve lo que quieres, ¿verdad? Bueno, entonces, si ya tienes el NI y el N y no son decimales, entonces esta condición se va a cumplir. Por lo tanto, ya va a salirse de nuestro ciclo. Ujú. Bueno, pues dentro del ciclo ya te pide cuántos quieres, bla, bla, bla. Aquí hace el cast y ya. Y aquí ya llamamos a nuestra función, eh, la tomamos con que ni va a ser el valor que va a tener la función, Ujú. y ahí ya se ejecuta la función, y luego aquí ya tenemos eh, las operaciones finales. Se imprime la suma y se imprime el promedio, que nomás va a ser la suma entre n. Como es
como es un arreglo flotante, pues va a dividir entre el flotante y ya Ajá. queda. Y ya te da el dato, ¿no? Sí. Ok. Aquí lo que yo no sé es por qué no se puede hacer esta cosa de declarar un arreglo. ¿Por qué no se puede declarar un arreglo de elementos variables? Se tiene Claro que que se utilizar una puede. función, porque yo lo intenté. Y o sea, es exactamente la misma cosa. Véalo así, pero sin una función. Y no da. ¿Cómo que no da? ¿Qué no da? O sea, empieza a hacer que todos los valores dentro de todos los elementos del arreglo se hacen cero. Exactamente así como lo ve, pero sin función. A ver, no te No me entiendo. entiende, no me No entiende. no te Ok, estoy entendiendo. supongamos que, supongamos que aquí es donde termina nuestro código Ajá. hasta donde estábamos, ¿no? Entonces, si aquí ponemos toda esta cosa aquí, pero en esta parte, Cópialo y y pégalo. declaramos, lo copio y pego, ok. Que aquí va a pasar cositas porque no, Quítale el return. O sea, no, hasta sí, ahí. el Hasta ahí. retorno, sí, es cierto. Ajá. Y luego aquí el arreglo no va a ser de X, va a ser de NI, porque Ajá. tiene que tener valores enteros, ¿no? Ajá. Para declarar el arreglo. Entonces aquí no sé qué vaya. mm, Hasta menor que NI, ¿no? X, en lugar de X es menor que NI. sí, sí, sí. Que NI, ahí está. Suma arreglo. Entonces, ¿qué va a declarar aquí? Suma arreglo, ¿no? Ajá. Y Comenta la aquí, línea 43. 43. Load, si lo eliminas. Ok, nada más con que lo hubieras comentado era más que suficiente, pero bueno. Ajá. Ok, bueno, la dejamos, la quitamos. Eso déjalo, pues no Pues afecta ahorita en igual nada. le voy a. Bueno, entonces aquí sí, ayer lo que pasó, imagina, yo tenía exactamente esta cosa, ¿no? Ajá. Antes de aplicar una función, me hace todos los valores cero. Compila primero. Y aquí por cosas de algo, A ver, primero sí va a compila. funcionar. Primero Está ahí, compila. ya lo, ya lo compilé. ¿Ya lo compilaste? Ah, ok. Ajá. 4. Y ahora sí funcionó. Ayer me estaba dando ceros, exactamente igual lo tenía. De hecho, lo que hice fue esto, pero al revés. Agarré todo el código, lo metí en una función. Y no Ajá. en la torre, digo, en el gabinete no me estaba sirviendo. Ah, No sé. bueno. ¿Qué versión de compilador tienes instalada en tu PC? Porque eso tiene mucho que ver, el compilador. Las versiones recientes del compilador, que precisamente por eso les pedí que instalaran MinGW, ya permite la inicialización de arreglos a partir de variables. Obviamente estas variables deben de ser de tipo unsigned, enteras, etcétera. Antes de eso, antes de la versión 99, los compiladores no permitían que se crearan arreglos. Entonces eso puede ser también lo que pudo haber pasado. O sea, pues no sé, porque ahorita estoy en una laptop, y por lo de la conveniencia, porque traía prisa, simplemente descargué el CodeBlocks con el MinGW ya implementado. En la torre, sí los descargué por separado. No sé si habrá sido eso, pero según yo, eran las mismas versiones. Bueno, pues sí, ya viste que sí está funcionando, ¿no? O sea, sí funciona. Aquí sí, aquí sí. Suele pasar, es el síndrome de la presentación, se llama. Tú puedes estar confiado de que algo va a funcionar o no va a funcionar y cuando lo presentas, sorpresa, ¿no? Bueno, pero miren, este ejemplo, y no lo estoy diciendo con un afán de que te sientas mal,
Gabriel, este es un ejemplo de cómo estamos dándole trabajo que no le corresponde a la función. Por ejemplo, la función sumar arreglo debiera solamente dedicarse a sumar un arreglo. ¿Por qué? Porque aquí, si yo quiero ahora sumar un arreglo de 100, pues ahora voy a tener que estar capturando 100 elementos. Cuando a lo mejor puedo generar mi arreglo con números aleatorios y no necesito inicializarlos. Perdón, no necesito estarlos capturando. Entonces hay que dejar que la función. Entonces vamos a ver. Gracias, Gabriel. ¿Alguien más quiere mostrarnos lo que hizo o nadie más? Yo también lo hice. A ver, adelante. ¿Quién es yo? Joel. ¿Eh? Bueno, Joel Elías. Ah, Joel. Ok, adelante, Joel. Preséntanos, por favor. Gracias, Gabriel. Ya se ve. Ajá, sí, sí se ve. Bueno, pues básicamente el funcionamiento es el mismo, nada más que pues aquí sí a la función pues le di dos argumentos, que es el arreglo que ya ingresé mediante mi programa, bueno, el in-main, bueno, mediante la función main. Ahí hice el ingreso de datos con su respectivo for para que se ingresen todos los datos. Bueno, la validación primero. Bueno, aquí no validé si para que no fueran decimales, eso me faltó. Ajá. Y pues sería eso nada más lo que cambia. Que pues a mi función de suma le ingreso el arreglo a sumar y el número, bueno, aquí le llamé iteraciones, que sería la cantidad de elementos. Ajá. Y pues es lo único que hace. Con un for pues va sumando todos los elementos del arreglo. Ok. Mira, a diferencia de lo que había hecho Gabriel, aquí sí la suma solo se dedica a sumar arreglos. No le importa el número de arreglos, perdón, el número de elementos que tenga el arreglo. Simplemente se dedica a lo que le corresponde, que es sumar un arreglo. Entonces, esta es una diferencia. ¿Por qué? Porque yo estoy especializando. El objetivo de las funciones es ir especializando tareas de tal forma que una función haga su tarea sin realizar tareas que le correspondan a alguien más. Por ejemplo, Gabriel, sumar arreglo, pues recibía el tamaño del arreglo, creaba el arreglo y empezaba a capturar, y una vez que capturaba, pues los sumaba. Ahí pues podía haber hecho la suma directa. Claro que no correspondía porque la idea era generar una función que sumara un arreglo. Entonces, en este ejemplo de Joel, pues sí, su función lo que hace es recibe como argumento el arreglo que va a sumar y el tamaño del arreglo, y lo que hace pues es sumar todo el arreglo. ¿Dudas? ¿Y el promedio? Pues eso ya lo calculé mediante la función principal, pues. Bueno, no hice una función especialmente para el promedio. Ok, ahí convenía tener una función que calcule el promedio, ¿no? ¿Por qué? Porque la función main es la encargada de presentar la funcionalidad inicial. Y entonces el trabajo, la división del trabajo la tenemos que hacer pues para que haya especializaciones. En lugar de que main haga todo, pues lo vaya haciendo en otras funciones. Entonces, ¿cómo lo harías para hacer una función que calcule el promedio? Pues sería lo mismo, nada más que no sé si se puede usar esta función de suma dentro de otra función o no funcionaría. Claro que funciona. Pues sí, sería solamente pues la función, bueno, lo que me dé la función de suma entre el número de elementos de la regla. Ajá, entonces, ¿cómo lo harías? Primero define tu prototipo. A ver, vamos a definir. ¿Cómo definirías el prototipo?
A ver, pregunta, ¿el promedio es entero? Puedes dejarlo como flotante, ajá. ¿Qué necesitas para el promedio? El número de iteraciones, bueno, de elementos. No, antes, ¿qué necesitas? Pues primero el arreglo de donde vas a obtener el promedio, ¿no? Y luego el tamaño del arreglo. ¿Ok? Punto y coma, ¿te falta? Luego, ¿qué necesitas? Promedio. Ok, necesitas el arreglo y tamaño. Ahora, para calcular el promedio, lo que necesita su compañero es que, ¿cómo calculas el promedio? La media aritmética. La suma de todos los elementos entre la La, cantidad de elementos. la suma de todos los elementos dividido entre el número de elementos. Ahora, como ya tenemos una función que lo hace, pues podemos invocar a la función. O sea, una función puede invocar a otra función. Entonces, el resultado de la suma, ¿de qué tipo de dato es? Joel, el resultado de la suma, ¿qué tipo de dato es? Según tu implementación. Es entero. No, es long, ¿no? Ah, bueno, Entonces, ese res no debe de ser float. ¿De qué tipo debe ser? Bueno, aquí hice una conversión. Bueno, cuando lo calculé mediante el main, hice una conversión implícita. Bueno, explícita. Ah, ok. Bueno, adelante. Ok. ¿Cómo se llama tu arreglo? ¿Se llama números? Sí, así le puse. Ok. Luego. Adelante. Ajá. Es que mira, ahí viene el detalle. Estás declarando una función que se llama promedio y también una variable que se llama promedio. Ok, lo ideal sería que le llamaras calcular promedio o etcétera, ¿no? Pero bueno, ahora, ¿cuál es el error? La línea 61 dice. ¿Cuál es el error?
Pero ya viste cuál es el error o nada más le estás cambiando. Y es que, pues, aquí, bueno, al dato que le estaba dando como parámetro le llamé arreglo y no número. Y no números, ¿no? Ok. Ahí me confundí. Bueno, no vemos la ejecución porque nada más estás proyectando code Ok. blocks. Ajá. Voy a poner 5 números. Y pues ya me hace la suma, que son 15. Y el promedio, que sería 15 entre 5, sería 3. Ok, pero ya lo separamos en una función que realiza el promedio y una función que hace la suma. Y además, una función que hace uso de otra para evitar que duplicar código, ¿no? Entonces, tratamos de reutilizar. Esa es la idea de las funciones. ¿Dudas? No, profe. ¿No? ¿No hay dudas? Gracias, Joel. ¿Los demás no tienen dudas? Sí, yo tengo una pregunta conceptual. A ver qué pasó, Gabriel. Una función solo puede realizar una sola cosa. Sí. Idealmente que solo haga una sola cosa y ya. Chao. No, pues, ¿Cuál, está cuál es bien. la duda? No, pues no. Pues claro, sí dices, no, pues una función solo puede ser una función. No, pues sí. No, pero mi pregunta es como en el error que tuve ahora, no, que no es solo sumar, sino que también está iterando, ¿no? La Ujú. función, la mía. Entonces yo pregunto, una función claramente lo puede hacer, pero en práctica am, correcta, entre comillas, se le debe dar una función a, digamos, a iterar, otra función a sumar, otra función a dar promedio, o se puede hacer todo de un solo. Bueno, aquí ya depende del problema, ¿no? Lo Sí, ideal, aquí depende del problema que estés tratando. Aquí lo que estamos mostrando es solamente cómo una función se usa para realizar una tarea y si viste el código de Joel, cómo otra función hace uso de la primera para hacer su tarea. O sea, la tarea de la función promedio es, necesito la suma de todos los números y dividirlo entre n. La función sumar, pues hace suma de todos los números. Entonces, si te das cuenta, si nosotros lo hiciéramos por trabajo separado, pues tendríamos que replicar todo el código de la suma en promedio. ¿Estás de acuerdo? sí, Entonces, para evitar hacer eso, lo que hacemos es, bueno, si yo ya tengo una función que me calcula la suma, pues hago uso de ella, la llamo para obtener un resultado y después, pues ahora hago mi trabajo, que es calcular la división, ¿no? Ahora, depende el problema. Por eso, algo que tenemos que hacer antes de empezar a realizar el código es entender el problema, de qué se está tratando. ¿Sí está claro? sí, está claro. Ok, entonces, ahora vamos a ver lo siguiente. Vamos a declarar una función que se llama, déjenme, me quito mi reloj porque si no me estorba cuando la... Una función que no tiene valor de retorno. Cuando no tiene valor de retorno, es que no me va a devolver nada, simplemente va a ser un trabajo, ¿no? Por ejemplo, imprimir arreglo. Recibo el arreglo, lo imprimo, pero no le hago nada. Entonces, un cambio.
Entonces, aquí es muy importante y necesito que me entiendan bien este concepto, por eso pongan mucha atención. Vamos a llamarle cambia número. Oh, cambia número. Cambia número recibe como argumento una variable de cualquier tipo. Double. X. ¿De acuerdo? Entonces, cambia número. No regresa nada. Vamos a implementarla. Double X. Recibo un número X. Y lo que hago es, ese número X lo vamos a multiplicar por 4. No me importa qué número sea. Perdón. Por 4. ¿Sí? Como es un doble, 4.0. Ok, ahí está. Entonces, y vamos a imprimirlo, ¿no? Print, por ciento. ¿Cómo era para doble? Double, X, ¿no? Entonces, aquí voy a crear mi variable. Bueno, esa es la suma de números. Vamos a, aquí vamos bueno, me falta aquí un salto de línea. Está mi salto de línea, ¿no? Entonces, aquí lo que voy a hacer es mandar un mensaje, print, usando cambia números. Creo mi variable, doble, no sé, alfa, igual a 2.82. Y le invoco a cambia número. Y le mando alfa. Y luego voy a imprimir un por ciento F. Valor de la variable. Alfa. Entonces, vamos a copiar esto. Esto. Entonces, ¿qué pretendemos hacer aquí? Lo que hago es, creo mi variable que se llama alfa, la imprimo, llamo a cambiar número. Entonces viene acá, se ejecuta mi función cambia número, toma el valor de la variable, lo multiplica por 4 e imprime el valor. Termina y pues vuelve a imprimir el valor. ¿Está claro lo que pretendemos hacer? Sí. ¿Sí está claro? ¿Sí me escucharon? Sí, profe. Ok, entonces. Me faltó un punto y coma. A ver. ¿Qué pasó?
Se imprimió mi variable alfa, aquí está. Entró a la función. Recibió alfa, lo multiplicó por 4, imprime, es el valor que está imprimiendo, 11.28. Termina, ¿y qué sucede con alfa? Pues nada, porque no ¿Qué retornó sucedió? nada. Nada, no retornó nada, ¿no? Pero ¿qué pasó con la variable alfa? Es lo que me interesa que me digan. ¿Qué sucedió con ella? Pero la variable original No, solo se hizo dentro de la función. solo se hizo dentro de la función. Entonces, eso necesito que lo tengan bien presente. No entiendo tu pregunta, Diego. Eso de cómo te... pero ¿ya lo entendiste o no? Ajá. Ajá, nada más. Pero ¿qué pasó? Aquí lo que quiero que entiendan es lo que sucede. Supongamos que aquí está mi memoria, ya sabemos vamos a cambiar el color porque está muy feo ese. Ahí está, esa es la memoria. Cuando inicia el flujo de mi programa, vamos a poner una flecha, inicia el flujo del programa, se crea mi variable alfa, ¿están de acuerdo? Entonces, en memoria se abre un espacio de memoria que recordemos que tiene un identificador que se llama alfa, que recordemos que tiene una dirección de memoria y recordemos que tiene el valor. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Llegamos a un punto en el que se invoca nuestra función cambia número. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Entonces, cambia número lo que hace es recibe el valor, pero cambia número crea una variable que para el caso de nuestro programa se llama X. Entonces, esa X pues tiene su identificador, tienes una dirección de memoria y tiene un valor. ¿Qué valor va a tener X? Pues de acuerdo con nuestra implementación, el valor de X es el que yo le estoy mandando, que es el que está recibiendo acá. ¿Qué valor le estoy mandando? Alfa. El valor de alfa. Entonces, se creó una variable con el contenido de mi variable alfa. Esta variable pues se modificó, se multiplicó por 4. Entonces me da un valor de pues 11.28. ¿Sí? Y una vez que termina, se imprime, termina la función, termina esta función y regresa el control al flujo normal del programa para que en ese flujo normal pues se continúe con la ejecución del programa. Entonces, en el flujo normal se continúa la ejecución del programa, se imprime la variable alfa. ¿Cuál imprime? Pues se imprime el 2.82. ¿Qué sucedió con X? Como X es un parámetro que se está recibiendo, ese parámetro
se dice que el valor de alfa pasó por valor. Hay un paso de parámetros por valor. En ese paso por valor, el contenido de mi variable se copia dentro de otra nueva variable que es el parámetro y es con este con el que se hace la operación. El número que se alteró pues fue este obviamente y cuando terminó la función pues lo único que pasó es que la variable x dejó de existir. El contenido de la variable pues permanece, ahí queda en memoria, pero la variable x como tal pues deja de existir, ¿no? Por eso se imprime mi variable original. Entonces, cuando yo mando parámetros a una función, estos parámetros pasan por valor, ¿sí? ¿Sí está claro aquí el concepto? Y sí, ¿Sí? ¿Todos? Sí, profe. Ok. una pregunta, a qué se refiere con cuando dice pasa por valor? ¿Valor qué era? Porque me levanté de repente, no Pues escuché. paso por valor es cuando una variable el paso por valor se da cuando el contenido de una variable se está mandando a una función y se recibe en el parámetro. El dato que está aquí se copia a la variable de acá y es la que se opera y es la que se imprime. Como no hay un valor de retorno, cuando termina la función, pues esta variable se libera. Y entonces cuando imprimo el valor de alfa, pues se imprime el valor original. Se imprime el valor original, que es este. El paso por valor, el valor de una variable se copia dentro de otra que tiene el nombre del parámetro. ¿Dudas? ¿Hasta aquí? Pues ya estoy bien. Profe, Entonces, ¿sí? ¿y si se quiere imprimir el valor de X? Bueno, pues lo puedes regresar como un valor de retorno que lo mismo pasará por valor, se copiará dentro de otra variable. Si quiere obtener el valor de X, pues entonces mi función debe de cambiar. Ya no va a ser void, va a ser double, que es mi valor de retorno. Return X. Entonces aquí sería double, retorno. Pero lo mismo. Aquí nota que le mandé el valor de alfa, el valor de retorno
el valor de retorno que se marca aquí se asigna sobre alfa. Aquí ya estamos modificando alfa, pero no porque se modifique dentro de la función, sino porque yo lo estoy, es el resultado de que yo estoy asignando el valor que me devuelve la variable. Perdón, la función. Pero hay un retorno. Entonces, ese valor que se generó X se está copiando ahora dentro de alfa. Pero en realidad la variable alfa no sufrió ninguna modificación. Si yo aquí, en lugar de poner alfa, pongo ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Beta. Pues entonces, en realidad estoy imprimiendo una nueva variable, pero mi variable original pues permaneció inalterada, ¿no? Pero aquí es lo que voy es que los datos que se mandan vía parámetros en funciones siempre pasan por valor. ¿Dudas? ¿Dudas hasta ahí? Todo bien, profe. ¿Todo bien? Pero Bueno, entonces nada más para llamar una función, nada más tengo que ponerle ahí cambia número. En este caso, por ejemplo, si se llamara función imprime el número. Nada más le pongo imprime número entre paréntesis alfa. en este caso pues sí le mando los parámetros. Por eso el prototipo indica qué parámetros recibe, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? Todo bien, profe. Ok. Vamos a hacer ahora lo mismo, pero con un arreglo. Vamos a llamarle cambia arreglo. Cambia arreglo, pues recibe un arreglo, vamos a ponerlo arreglo de flotantes, ¿no? Y el tamaño, ¿no? Tamaño de mi arreglo. ¿Vale? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, voy, cambia arreglo. Cambia arreglo, pues recibe como argumento un arreglo de flotantes y su tamaño, ¿no? Entonces, vamos a hacer un for desde size t igual con 0, o sea, del índice, punto y coma, y menor que tamaño, porque es el tamaño del arreglo, punto y coma, y más más. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, como ya tenemos una función que cambia el número, le decimos que al arreglo en la iésima posición, multiplícalo. Asígnale cambia número del arreglo de la iésima posición. ¿Qué va a hacer aquí? Multiplicar el elemento por 4, ¿no? Toma el valor que existe en el arreglo y se lo va a mandar a cambia número lo toma, pasa por valor, lo multiplica por 4, pero me regresa un doble, ese doble se recibe en cambia número y se asigna a la iésima posición de mi arreglo. ¿Hasta ahí vamos bien?
Sí. ¿Puedes repetirlo? Se trabó mi audio, profe. Ok, a ver. Recibimos un arreglo. Y su tamaño. Entonces vamos a iterar sobre mi arreglo. Tomamos el arreglo en la iésima posición, es decir, recuerden que aquí el arreglo pues está así, y aquí está el 0, y aquí está el 1, y aquí está el 2, ¿no? Entonces toma el primer elemento 0, que tiene un valor A, se lo manda a cambio número, aquí se recibe la A, se multiplica por 4, se imprime, y se regresa. Este valor que se regresa como un doble, se toma y se cambia y se mete aquí, ¿no? Nada más que aquí nos hace falta, como mi arreglo es de flotantes, pues hacer un cambio a float. Hacer un cast. Y lo deje en el arreglo. Hasta ahí vamos bien. Es el mismo caso de cambiar números, ¿se acuerdan? ¿Puedes subir tantito el código cuando declaramos el void cambia arreglo, profe? Ya no está el void cambia arreglo porque lo cambiamos como doble, ¿no? Aquí está la definición. Este es el prototipo. Gracias, profe. Pues sí, ¿no? Aquí está, ¿no? Pues se van a recibir aquí, ¿no? Sí, eso ya, a eso no le corresponde a la función solo cambia los números, ¿no? Ya quien lo haga, de dónde los tome, eso ya no le importa a la función. ¿Dudas hasta aquí? Estamos haciendo lo mismo que cambia número, ¿no? Cuando era un void, ¿se acuerdan? Sí. Ok. Entonces, pues ahora aquí vamos a poner un print. Y vamos a poner print. No es print con F. Usando cambia arreglo, ¿no? Pues como estamos en la moda de imprimir, pues digo, de funciones, vamos a crear una función void que se llama imprime arreglo, que recibe como argumento pues exactamente lo mismo, ¿no? Un arreglo de flotantes y su tamaño. Entonces, pues vamos a implementarlo. Void imprime arreglo que recibe como argumento vamos a llamarle arnum, de arreglo de números, para que vean que se puede cambiar, y un size t, pues el tamaño, ¿no? Tamaño del arreglo. Y como estamos imprimiendo, pues obviamente un for desde size t i igual con 0, punto y coma, y menor que tam, punto y coma, y más. Ahí está. Y queremos imprimirlo, entonces hacemos un print. Vamos a poner un por ciento 2, F, o sea, dos decimales, y mi arreglo de números en la iésima posición. Vamos a imprimir, y terminando de imprimir, pues imprimimos un salto de línea. Ahí está, ¿no? Entonces vamos a ponerle aquí un 2 puntos para que lo separe. Me voy a imprimir el arreglo en una sola línea. Bueno, entonces, aquí vamos a crear nuestro arreglo de flotantes, que se llama, no sé, puntos. Vamos a llamarle puntos, ¿no? Mi arreglo puntos, que va a estar formado
por los números 2.0 F, 3.0 F y 4.0 F. ¿Vale? Entonces, como ya tenemos mi arreglo, pues vale tamaño 3. Entonces le decimos que vamos a imprimir arreglo. Mi arreglo se llama puntos. Y el tamaño es 3. ¿Sale? Luego ponemos llamando a cambia arreglo. Y aquí llamamos a cambia arreglo. Le mandamos nuestros arreglo de puntos y el tamaño que queramos que era 3. Y luego, luego le decimos imprime arreglo, que vuelve a imprimir mi arreglo puntos, que es de tamaño 3. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos creando mi arreglo, lo estamos imprimiendo, llamamos a cambia arreglo y luego imprimimos el arreglo. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí de lo que hicimos? Puntos. Pues ahí está, puntos. ¿Qué dice? ¿Se puede regresar tantito donde declara el prototipo de imprime arreglo, por favor? Sí. Ah, ok, es lo mismo, gracias. Sí. Entonces, a ver, aquí, puntos, vamos a ponerle los 3, por si sea que es lo que me estoy llamando. Puntos creo aquí. Primero sobre qué función. Imprime arreglo. ¿Sí se llama bien imprime arreglo? ¿Qué son? A ver, ¿qué no escribí bien? ¿Puntos? Creo que me falta un punto y coma. Aquí me falta un punto y coma, tienes razón. Ahí está, mira, ahora sí. Gracias. Dice, nombre universal del carácter diagonal U incompleto. Print. ¿Cómo que no? Es que no es control. No es U, es N. Ahora sí. Ahora sí. A ver, ¿qué pasó? Tengo llamando a cambio arreglo. ¿Dónde está? Usando cambio arreglo. Aquí está. Aquí está. Usando cambio arreglo. Este es mi, imprimo mi función. Aquí está. Ya sé. Vamos a ponerle un salto de línea para que no se amontone. Imprime arreglo, pues va a imprimir donde nos dejaron. Pues vamos a poner un salto de línea para que no haya. Ahora sí. Déjenme borrar todo esto.
compilo. ¿Qué pasó? No, otra vez. Ahí está. Ahí está. Entonces, a ver. ¿Qué fue lo que pasó? Este es mi arreglo original, ¿están de acuerdo? Que es el que se está imprimiendo acá. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Entonces, llamé a cambia arreglo. Le mandé mi arreglo. Cambia arreglo tomó todo el arreglo y llamó a cambia número, que me recibe un número y me lo multiplica por 4. Pues aquí está, 2 por 4, 8, 2 por 3, 12, 4 por 3, 12, 4 por 4, 16. Ahí está. Y después vuelvo a llamar a imprimir arreglo. ¿Pero qué arreglo mandé? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién me explica? Mandó el arreglo que ya estaba multiplicado por 4. Bueno, que sus elementos ya estaban multiplicados por 4 y los volvió a imprimir con la función de imprimir. Pero entonces, ¿qué sucedió con el arreglo original? Cambió sus valores, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, entonces, ¿cómo pasó? ¿Pasó por valor? Entonces, yo les pregunto, ¿pasó por valor? ¿Sí les quedó claro lo que era el paso por valor? Es que sí está raro ahora que lo estoy viendo. A ver, la pregunta es, ¿pasó por valor? ¿Cuál es la respuesta? Ah, entonces sí pasó por valor, ¿seguro? Entonces, ¿no pasó por valor, seguro? A ver, ¿cuál es la definición de paso por valor? ¿Qué dije que pasaba con paso por valor? Se copia el valor original y se ingresa dentro de la variable que tiene la función, que va a utilizar la función. Se copia el valor, si ese se modifica, ¿qué sucede con la variable original? La variable original se queda igual. Entonces, ¿pasó por valor? Pues no, porque la variable original también cambió. No, esa es la Bueno, respuesta. No pasó por valor. ¿Por qué? Porque la variable original cambió. Entonces, ¿qué sucedió? Solamente se ejecutaron las funciones, ¿no? Y cambia número, se parecía mucho en la versión original perdón, cambia arreglo, se parecía a su versión original a cambia número, ¿no? ¿Qué pasó? En el cambio por valor, a ver, recordemos, en el cambio, déjenme cerrar aquí. En el paso por valor se generaba una variable nueva, recordemos, el valor de mi variable se copiaba, este se operaba, pero la variable original permanecía sin cambios. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? sí. ¿Sí? Pero cuando trabajamos con arreglos, yo tengo aquí mi arreglo original. ¿Sí? Entonces, por aquí, en algún punto en la memoria, está la función main. En otro punto, en algún lugar, está mi función cambia arreglo. Y
Y entonces dentro de main, aquí dentro de main, pues se creó mi arreglo, ¿no? Ahí está mi arreglo. Es más, ¿cómo se llama mi arreglo? Puntos. Puntos, ¿no? Y entonces, main creó mi arreglo puntos. Aquí estaban mis puntos. Aquí estaba el 2, el 3 y el 4, ¿no? Main invoca a cambia arreglo. Entonces, main dice, ¿sabes qué? Cambia arreglo. ¿Vas a hacer uso de quién? De puntos. De puntos. ¿Cómo lo llama cambia arreglo? Lo voy a llamar a simplemente arreglo, ¿no? Pues según mi código, le llama arreglo. Ah, perdón, ya se amontonó. Esperen. Ahí está, ¿no? Y entonces le dice, tú vas a usar arreglo. Pero en lugar de copiar los datos, le pasó, ¿qué creen? Pues le pasa la dirección de memoria. ¿Se acuerdan que todas las variables tienen una dirección de memoria? Sí. Ah, pues tú le dices, le paso la dirección de memoria. Como copiarte todo un arreglo puede ser mucho trabajo, porque si el arreglo es muy grande, pues es mucho trabajo. ¿Sabes qué? Mira, mejor te digo dónde está. Y entonces, para cambiar arreglo, el arreglo se llama arreglo simplemente, pero para main se llama Puntos. puntos. Entonces, perdón, como cambia arreglo, modifica su arreglo, pues en realidad está modificando puntos. Y entonces a esto se le conoce como paso por referencia. ¿Dudas? Y eso solo va a servir para los arreglos, ¿verdad? Hasta ahorita sí, solo Bueno. para los arreglos. ¿Dudas, muchachos? Referencia. Permítame. Es que tengo una reunión ahorita. Le estoy pidiendo que me den 15 minutos. ¿Qué estábamos? Ah, sí. A ver, otra vez. ¿Qué dijiste, perdón? ¿Nombre? Diego. ¿Qué pasó, Diego? A ver, otra vez. No. ¿Cambiaron o no cambiaron? Entonces, ¿cómo pasó? El paso fue por referencia. En cambia número no cambiaron, ¿verdad? Mi variable alfa permaneció igual, o sea, no importó todo lo que dice, solo cambió hasta que tuve un valor de retorno que se copió dentro de mi variable, pero nada más fue porque le llamé alfa, pero si hubiera yo creado otra variable, pues mi variable original permanece sin cambios. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Pero en el caso de los arreglos, cuando yo le mando el arreglo, pues el main dice, ¿sabes qué? Copiarte todo el arreglo va a ser una pachanga. Entonces, mira, mejor te digo dónde está. ¿Y dónde está? Pues se llama arreglo. Entonces, es como si recibiera el arreglo, pero en realidad está recibiendo la dirección de memoria. Entonces, el arreglo está pasando no por valor, porque no se está copiando, se está pasando por referencia. ¿Por qué? Porque en lugar de copiarse, te digo dónde está y cuando cambia arreglo, opera o modifica el arreglo, en realidad está modificando ¿quién? Pues mi arreglo original. ¿Dudas?
Eso, eso no lo vimos con promedio y con suma porque no modificamos ningún dato del arreglo, simplemente los leímos para sumar y y para imprimir. Nunca cambiamos nada, pero en este ejemplo sí estamos realizando un cambio de valores y se está viendo que no se está modificando el arreglo, se está modificando en realidad, bueno, perdón, se está modificando el arreglo, pero porque en realidad estamos modificando el arreglo original, el arreglo que le mandamos a la función, que no se está copiando, es el arreglo que... ¿Dudas? De momento no, por mi parte. Entonces, ¿ya entendieron la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre paso por valor y paso por referencia? Eso yo no se los voy a preguntar en un examen, ¿no? Yo no les voy a preguntar, deme la diferencia entre paso por valor y no, eso no me importa. Yo les voy a poner un bloque de código y les voy a decir, a ver, díganme qué hacen, ¿no? Y ustedes tendrán que decirme bien qué hace. ¿Dudas, dudas, dudas? ¿Tienen dudas? ¿Nos podría poner un bloque de código para leerlo y practicar? Para leerlo y practicar. Pues más Sí, que profe, porque pues ahí está, ¿no? ¡Ping! Si se dan cuenta, entonces la pregunta es, si yo hago un cambio aquí, modifico el arreglo pasa por valor o por referencia. Va a seguir pasando por referencia. Así es. Como no hay ninguna modificación, por eso no lo vemos. Pero en realidad pasa por referencia. Entonces, aquí, en este bloque en esta parte de código, cambia número tiene que tener un valor de retorno. ¿Por qué? Porque el paso aquí, ¿cómo es? Por valor. Por valor. Aquí, ¿por qué no hubo necesidad de un retorno? Porque el paso de aquí es ¿cómo? Referencial. Por referencia. Así es. Y si ustedes aprenden bien esto, trabajar con Java, Python, C++, ya va a ser coser y cantar, ¿no? ¿Dudas, dudas, dudas? ¿No hay dudas? ¿Quejas, sugerencias De o momento aclaraciones? no, profe. Bueno, entonces, de tarea para mañana, lo que tienen que hacer es lo siguiente. Van a realizar un programa que reciba las tres... Sabemos que un vector en coordenadas rectangulares pues tiene tres componentes, la componente I, J y K. Entonces lo que tienen que hacer es, dado un vector en donde reciben el valor de sus componentes, me devuelva el módulo del vector. ¿Sí? ¿Todos saben qué es el módulo del vector? ¿Pero qué significa el módulo del vector? Es la distancia del origen, ¿no? Dado un sistema de coordenadas rectangulares, Es la magnitud. el módulo de un vector, pero en otro color porque está muy feo. El módulo de un vector, no, pero no lo voy a dibujar con una raya, con una flecha, ¿verdad? El módulo de un vector es la longitud del origen a la ubicación del vector. Es la longitud L del origen a la punta del vector. Entonces tienen que hacer un programa que reciba las componentes de un vector y me devuelva el módulo del vector. ¿Sí? No, pues no. Los vectores pueden ser, tienen componentes tanto positivas como negativas, ¿no? De hecho, sus componentes son reales. Entonces, es el primer programa. El segundo programa, ¿todos conocen la poderosísima chicharronera? Pues sí. Sí. ¿Sí?
Entonces, ¿cuál es la poderosísima chicharronera? Que para una ecuación de tipo ax cuadrada más bx más c igual con 0, la solución es x igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4 veces AC sobre 2A, ¿no? Esa es la poderosísima chicharronera, ¿verdad? Pero entonces, ¿cuántas soluciones tiene un sistema de ecuaciones cuadrático? 2. 2, ¿verdad? Entonces, el siguiente programa que tienen que hacer es un programa que me devuelva pues las soluciones de una ecuación cuadrática, ¿no? Entonces, ya tienen para practicar ahí. No lo van a mandar como tarea, simplemente pues si lo quieren hacer, háganlo, pues es para práctica. ¿Dudas, muchachos? ¿No hay dudas? No, profe, Esto a través de funciones, ¿no? ¿Eh? Esto lo hacemos a través de funciones. Sí, ya, el main ya quedó atrás, ¿no? El main solo lo usamos para iniciar, pero ya todo con funciones, ¿no? Ya hay que evolucionar, ¿no? Todo funciones. ¿De acuerdo? De acuerdo. Órale pues, muchachos. Entonces nos vemos mañana. hasta luego, profe, bonita tarde. Igualmente, Hasta que luego, tengan una profe. excelente Buenas tarde. tardes. Chao. Ay, cuídense.